El número exacto de fallecidos en la cumbre más alta del mundo aún se desconoce. Sin embargo, la cifra supera con certeza los 200. Cubiertos por nevadas, sepultados por avalanchas, se quedaron en las laderas para siempre. Sus trajes de plumas se desvanecen, sus cuerpos se deforman por el tiempo y el frío, y sus nombres se borran de la memoria. La mayoría de estas personas está oculta a la vista, pero hay quienes yacen a metros de la ruta, por donde cada año pasan cientos de alpinistas. Se han convertido en recordatorios silenciosos del precio de la ambición. Sus restos se han vuelto parte de la cultura del montañismo. Les dan apodos, los usan para medir la distancia hasta la meta, y en torno a ellos se crean rituales de silencio. Se convierten en parte de la montaña. A veces, literalmente, se congelan tan profundamente que la frontera entre el cuerpo y el hielo desaparece. Y quizás el más famoso de estos hitos silenciosos es el hombre al que llamaban Botas Verdes. Yace de costado, bajo la protección de un saliente de roca. Una bufanda de forro polar roja le cubre el rostro, como si intentara esconderse de las miradas ajenas. Sus manos abrazan firmemente su propio cuerpo, en un intento de protegerse del viento y el frío mortales. Sus piernas se extienden hacia el sendero, y todos los que ascienden a la cumbre tienen que pasar por encima de las botas de alpinismo de color verde neón. Cada paso junto a este cuerpo es un segundo en el que comprendes lo delgada que es la línea, lo fácil que sería estar en su lugar. Muchos se detienen, miran, algunos apartan la vista, pero vuelven a mirar, como si comprobaran que no ha desaparecido. Alguien se sienta a su lado unos minutos para recuperar el aliento. El viento a esta altitud aúlla tan fuerte que ahoga los pensamientos. El frío cala a través de 3 capas de chaquetas de plumas. Y él yace aquí desde hace años, inmóvil, congelado en el tiempo. Durante muchos años, la gente se preguntó quién se escondía detrás de ese apodo. Hoy se sabe con certeza. Son los restos del joven alpinista indio Tsewang Paljor. Murió durante la trágica ventisca de 1996, la misma que se cobró la vida del famoso guía de montaña Scott Fisher y durante la cual Anatoly Bukrev realizó su heroica incursión de rescate. Aquella tormenta duró casi un día. La visibilidad se redujo a 0. La temperatura bajó a 40 grados bajo cero. El viento arrancaba a la gente de sus pies, destrozaba las tiendas y arrastraba el equipo al abismo. Pero durante más de 2 décadas solo se le conoció como Botas Verdes, por su calzado llamativo que destacaba contra el fondo de rocas grises y hielo blanco. Su cuerpo quedó cerca de la cumbre norte. Y cada vez que la capa de nieve no era lo suficientemente profunda, los alpinistas tenían que pasar por encima de las piernas extendidas de Paljor, tanto en el ascenso como en el descenso. Algunos tocaban su bota para comprobar su estabilidad. Otros lo usaban como punto de referencia. 300 metros más hasta Botas Verdes, luego giro a la derecha. Para la mayoría de la gente, la idea de que desconocidos pasen por encima de su cadáver durante décadas parece una pesadilla. Pero muchos alpinistas lo ven de otra manera. Algunos incluso dejan testamentos pidiendo que no bajen sus cuerpos, deseando quedarse en las montañas para siempre. Si muero allí, que la montaña me guarde, escriben. No es romanticismo. Es la conciencia de que el descenso podría costar la vida de otras personas. Pero para empezar, vale la pena entender, ¿por qué la gente va al Everest? Desde 1953, cuando Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron por primera vez el punto más alto del planeta, la montaña comenzó a perder su aura de inaccesibilidad y misterio. Más de 4.000 personas han estado en la cumbre, lo que supone más de 7.000 intentos de ascenso.
Todos ellos han dejado huellas, basura, desechos, botellas de oxígeno rotas, tiendas de campaña rasgadas y a veces sus propios cuerpos. El Everest se ha convertido en el vertedero más alto del planeta y en el cementerio más alto. Para los Sherpas y otros guías de montaña, la razón es simple. Es un trabajo bien remunerado. En una sola temporada, un Sherpa puede ganar tanto como su familia no vería en varios años de duro trabajo en la aldea. Pero el precio de ese dinero es el riesgo constante. Cada ascenso es como jugar a la ruleta rusa. Para los demás, los motivos son variados. Los alpinistas profesionales ven el Everest como el logro más importante de su carrera. Pero cada año aparecen en las laderas más y más personas ajenas al montañismo. Cada una persigue sus propios objetivos. Algunos quieren una marca en su biografía, para luego decir con indiferencia en las fiestas: sí, estuve en el techo del mundo. Otros buscan un ascenso profesional. Por ejemplo, en la policía y el ejército de la India, conquistar la cumbre puede facilitar la promoción, abrir las puertas a unidades de élite y otorgar un rango. Y un gran número de los alpinistas de Instagram modernos se esfuerzan por llegar a la cima en busca de contenido para las redes sociales, para obtener reconocimiento, acumular me gusta y monetizar su popularidad. El capitán Mohan Singh Kohli, líder de la primera expedición india, lo expresa así: hoy en día, escalar el Everest parece una gran broma. No se parece en nada a los viejos tiempos, cuando se trataba de aventura, desafíos, exploración. Ahora es solo un ascenso físico con la ayuda de otras personas, como los Sherpas. El verdadero desafío hoy es subir al Everest y no contárselo a nadie. Sin embargo, no hay que pensar que con el desarrollo de la tecnología y el alpinismo comercial, el Everest se ha convertido en un paseo. Muchos han caído en esta trampa, con consecuencias trágicas. El equipo moderno no elimina los peligros principales. La falta de oxígeno destruye el cerebro. El frío mata en cuestión de minutos sin protección. Y la fatiga se acumula de tal manera que, en el descenso, las piernas simplemente se niegan a obedecer. Si no se cuentan las zonas de guerra, las altas montañas son el único lugar en la Tierra donde encontrar restos humanos se considera normal. La gente ha muerto en todas las cumbres del mundo, pero es en el Everest donde la probabilidad de tropezar con un cadáver es especialmente alta. Hay demasiados. Y no se parecen a los cuerpos de una morgue. Están secos, momificados por el frío y el viento. La piel ennegrecida, los labios agrietados, los ojos abiertos, si es que los pájaros aún no han llegado. El alpinista Ed Viesturs lo describe así: imagina, estás subiendo, es un día precioso y de repente, un cuerpo. Funciona como un despertador que te obliga a despertar. Un segundo antes estabas concentrado en tu respiración, en el siguiente paso, en cómo te aprietan los crampones. Y ahora, estás ahí, mirando a alguien que no regresó. Y te das cuenta de que no hay ninguna diferencia entre vosotros. Él también era fuerte, preparado, motivado. Pero algo salió mal. Estos espeluznantes encuentros sirven para la mayoría de los alpinistas como un recordatorio de lo peligrosa que es la montaña y lo cerca que está la muerte. Ha habido casos en los que la visión de cadáveres ha hecho que los alpinistas dieran la vuelta y descendieran, salvando así, posiblemente, sus vidas. En 2010, el belga Geert van Hirk se movía por la ruta norte cuando tropezó con algo brillante. Pensando que era una persona viva que necesitaba ayuda, Van Hirk se acercó rápidamente. El pulso se le aceleró, adrenalina, ya estaba pensando en cómo ayudar, qué acciones tomar. Y entonces vio una bolsa de plástico. Alguien se la había puesto en la cara al fallecido para protegerlo de los pájaros. El alpinista estaba muerto, a juzgar por el estado del cuerpo desde hacía mucho tiempo. Me pareció incorrecto continuar el ascenso, recuerda el belga.
En un momento dado, me vi a mí mismo yaciendo en ese lugar. Simplemente me abrumó. No podía quitármelo de la cabeza. Van Hurk seguramente habría alcanzado la cumbre. El tiempo era bueno, se sentía fuerte, pero tomó la decisión de dar la vuelta. Descendió con vida. Sin embargo, la mayoría de los alpinistas continúan el ascenso, convenciéndose a sí mismos de que a ellos no les pasará. Soy más fuerte, estoy mejor preparado, tengo un equipo diferente. El cerebro necesita estas excusas para seguir caminando junto a los cadáveres hacia su objetivo. A veces, estos encuentros tienen un carácter personal. El Sherpa Chering-pan Devote era un buen amigo de Scott Fisher, el guía de montaña que murió en la catástrofe de 1996 en la cara sur del Everest. El cuerpo de Fisher permaneció a la vista durante muchos años. Cada vez que pasaba por allí, Chering sabía: ahí está mi amigo, con quien bebí té en el campamento base, bromeé, hice planes. Cuando pasas y ves a tu amigo yaciendo allí, sabes exactamente quién es, dice el Sherpa. Intento no mirar, pero mis ojos siempre se dirigen hacia allí, cada vez. Es como una obsesión, no puedes evitar mirar, aunque no quieras. Y ahora, volvamos a Botas Verdes. Se sabe muy poco sobre el hombre detrás de este apodo, a saber, Tsewang Paljor, junto con sus compañeros de escalada, Tsewang Smanla y Dorje Morup, murió durante la tormenta de 1996. Esa misma tormenta fue inmortalizada en el libro de Jon Krakauer, Mal de Altura, y en la película Everest. Fue durante esa tormenta cuando Anatoly Bukrev demostró su heroísmo y salvó a varias personas, descendiendo y ascendiendo una y otra vez, en la oscuridad, en medio de la ventisca, casi a tientas. Paljor era miembro de la policía fronteriza indo-tibetana y murió con solo 28 años. Tenía toda una vida por delante. Quizás una familia, hijos, una casa en su aldea, una vejez tranquila. Pero la montaña se lo arrebató todo en un solo día. Nació en una pequeña y pobre aldea de Ladakh, donde el viento aúlla casi todo el año y la tierra solo da frutos a los obstinados. Tradicionalmente, la responsabilidad de mantener a la familia recaía en el hijo mayor. Sus parientes eran agricultores y apenas llegaban a fin de mes. Cada año era una lucha por la supervivencia. Por eso, después del 10º grado, dejó la escuela e intentó ingresar en la policía fronteriza indo-tibetana. Debía ser su billete a una vida mejor y una forma de ayudar a su familia. Un salario estable, un uniforme, respeto en la aldea, la posibilidad de enviar dinero a casa. Como joven fuerte y atlético, Paljor entró en la unidad de élite de alpinismo de las fuerzas fronterizas, que planeaba un ambicioso ascenso al Everest. Debían ser los primeros indios en llegar a la cumbre desde la cara norte. Esto era importante para el prestigio nacional, para la moral de la unidad, para la carrera de cada participante. El hermano de Paljor recuerda: él debió pensar que si lo conseguía, beneficiaría a la familia. No estaba nada nervioso. Estaba realmente emocionado con todo aquello. Preparaba el equipo, revisaba las botas, esas mismas botas verdes, como 10 veces. Le decía a mi madre que pronto todo cambiaría. Como ya se mencionó, el ascenso en el escalafón después de una exitosa ascensión al Everest es una práctica normal para la policía y el ejército de la India. Así que Paljor no podía dejar pasar esa oportunidad. Era su salida, su oportunidad de sacar a su familia de la pobreza. El líder de la expedición era el comandante Mohinder Singh, un oficial experimentado, pero no un alpinista excepcional. Eligió a Paljor para el primer grupo de asalto junto con Senmanla, Morup y el subjefe Harbhajan Singh. Era un honor. Significaba confianza. Pero este grupo cometió muchos errores. Los problemas comenzaron la mañana del 10 de mayo.
El equipo se retrasó por el fuerte viento y luego simplemente se quedó dormido. Los despertadores no sonaron o los apagaron medio dormidos, decidiendo 5 minutos más. A esa altitud, el sueño es pesado, pegajoso, es difícil salir de él. Los alpinistas salieron del campamento 4 a las 8 de la mañana en lugar de las 3:30 previstas. 4 horas y media perdidas. En el Everest, esto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Dado el inicio catastróficamente tardío, decidieron subir lo más alto posible y fijar cuerdas, pero no intentar conquistar la cumbre, ya que tendrían que descender en la oscuridad, lo que significaba una muerte segura. Simplemente no habría suficiente luz diurna para un regreso seguro. Una decisión sensata. Pero la ambición es más fuerte que la razón. A las 14:30, el equipo ya estaba a gran altura, pero el viento comenzó a arreciar de nuevo. La nieve les golpeaba la cara, la visibilidad disminuía. Singh dio una orden estricta: dar la vuelta a las 14:30, como máximo a las 15. Ese era el límite más allá del cual comenzaba el peligro. Sin embargo, Harbhajan se estaba quedando muy atrás de sus compañeros. Sus piernas se movían lentamente, su respiración se entrecortaba. Cuando hizo una señal para detenerse y comenzar el descenso, o no lo vieron en la creciente ventisca, o lo ignoraron. Viendo cómo se alejaban cada vez más, un congelado Harbhajan Singh tomó la decisión de descender al campamento 4 sin ellos. Apenas podía mover los dedos, su rostro ardía por el frío. El líder sospechaba que a los hombres les había entrado la llamada fiebre de la cumbre, un estado en el que, debido a la falta de oxígeno, una persona pierde la capacidad de pensar con claridad y puede seguir avanzando hacia la cima a pesar de todo. El cerebro deja de procesar los riesgos. Solo queda un pensamiento, hacia arriba, un paso más, otro. Y entonces, a las 15 de ese mismo día, la radio del campamento base crujió. El corazón de Singh dio un vuelco. Era Esmanla. «Señor, nos dirigimos a la cumbre», anunció. Su voz sonaba extraña, demasiado tranquila, casi distante. El comandante gritó por la radio, por encima de las interferencias y el viento: «No, el tiempo es malo, regresen, no llegarán a bajar antes de que oscurezca». Pero Esmanla ignoró la advertencia y le pasó el comunicador a Paljor. «Señor, por favor, permítanos subir», dijo Paljor. En su voz había una súplica, casi un ruego. Estaba tan cerca de aquello por lo que había empezado todo. Después de eso, la comunicación se cortó. Crepitaciones, siseos, silencio. Sin embargo, a las 17:35, los alpinistas volvieron a contactar e informaron: cumbre conquistada. Era la primera ascensión india desde la cara norte. Alegría, júbilo, gritos por la radio. En el campamento abrieron una botella de whisky y comenzaron a abrazarse. Pero la alegría duró poco. Muy pronto comenzó la famosa ventisca de 1996, que se cobró la vida de numerosos alpinistas, incluidos algunos tan famosos como Scott Fisher. El viento se intensificó hasta convertirse en un huracán. La temperatura se desplomó. La visibilidad cayó a cero. Todos comprendieron que había que rescatar a los hombres. Pero, ¿cómo? Subir con ese tiempo era un suicidio. Según el informe oficial, a las 20 por la mañana, la tormenta amainó y los japoneses pudieron avanzar hacia la cumbre. A las 9, el líder de su equipo informó a Singh que 2 de sus alpinistas se habían encontrado con Morup, que estaba gravemente congelado. Sus labios estaban negros, sus dedos no se movían, su mirada era turbia.
Pero todo lo que hicieron los japoneses fue ayudarle a asegurarse a una cuerda fija. Comprobaron el mosquetón, y después de eso continuaron su ascenso, sin siquiera intentar bajar al herido o prestarle más ayuda. Simplemente siguieron hacia la cumbre. Morup quedó colgado de la cuerda, congelándose lentamente. Y 2 horas más tarde, bajo un cielo despejado y con un tiempo excelente, los 2 alpinistas japoneses y sus 3 sherpas se encontraron con Sumanla y Paljor. Estaban sentados en la ladera, abrazados, tratando de conservar el calor. Sus labios estaban azules, sus movimientos eran lentos. Pero los japoneses tampoco se detuvieron. No les dieron agua, no intentaron ayudarles a bajar. Continuaron hacia la cumbre. La cumbre era más importante. Singh escribe en su informe, y sus palabras están marcadas por el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué no les dieron ni una gota de agua a nuestros alpinistas moribundos? Desde el punto de vista de la ética del montañismo, ¿cómo es que los japoneses no nos dejaron ninguna esperanza? ¿Acaso la cumbre era más importante que las vidas humanas? Por cierto, la policía india tampoco sale bien parada en esta historia. Le informan a la madre de Paljor que su hijo ha desaparecido, que no se ha encontrado el cuerpo. Los funcionarios indios prometen cuidar de la familia. Se pronuncian hermosos discursos sobre el deber, el honor, el servicio a la patria. Pero a la madre de Paljor solo le pagan una indemnización única de $35, y a partir de ahí solo $36 cada 2 meses. Con ese dinero no se puede vivir. La familia vuelve a caer en la pobreza de la que Paljor intentaba sacarlos. Y como ya se ha dicho, durante muchos años la gente se preguntó a quién pertenecían realmente esas botas verdes. Muchos supusieron que era Dorje Morup, otros creían que era Smanla, pero era Paljor. El lugar donde yace se llama la Cueva de Botas Verdes. Es un pequeño refugio a 8.500 metros de altitud, protegido del viento por una roca saliente. Se ha convertido en un lugar de descanso para los alpinistas en su camino de regreso desde la cumbre. Allí pueden sentarse, apoyar la espalda en la piedra fría, recuperar el aliento, comer una barrita energética, beber un sorbo de té caliente del termo a pesar de tan tétrica compañía. Algunos hablan con él. «Hola amigo, ya casi estamos en la cima. Tú también estuviste allí, ¿verdad?» En 2006, la Cueva de Botas Verdes adquirió una fama aún más sombría. El alpinista británico David Sharp fue encontrado dentro de la cueva al borde de la muerte. Todavía respiraba, lentamente, con un estertor. La historia recibió una enorme atención mediática, ya que ese día más de 40 personas pasaron junto a Sharp de camino a la cumbre sin prestarle ayuda alguna. Exactamente como había ocurrido con sus colegas indios una década antes. La historia se repitió. La gente pasaba junto a un hombre moribundo porque detenerse significaba el fin de su propio intento, posiblemente el fin de su vida. El alpinista murió en esa misma cueva. El británico se unió a Botas Verdes en su último refugio. El cuerpo de Sharp fue retirado aproximadamente un año después a petición de sus padres. Pagaron una enorme cantidad de dinero, pero Paljor, más conocido como Botas Verdes, continuó en su cueva. Entonces, ¿por qué no se bajan los cuerpos? Esta pregunta surge constantemente. Se proponen muchas soluciones: bajarlos en helicóptero, arrastrarlos en trineos, llevarlos con un gran equipo. Parece que en el siglo XXI debería haber una solución, pero todo esto es prácticamente imposible. Analicémoslo punto por punto. Los helicópteros vuelan a una altitud máxima de 6.000 metros, y solo con un tiempo perfecto, sin viento y con una carga mínima. La mayoría de los sucesos de los que hablamos ocurren a una altitud de entre 8.000 y 8.500 metros.
Por encima de los 8.000 metros comienza la llamada zona de la muerte, donde el cuerpo humano físicamente no puede sobrevivir mucho tiempo, donde cada minuto consume fuerzas vitales. Un helicóptero físicamente no puede ascender hasta allí. El aire es demasiado enrarecido, las palas no generan suficiente sustentación. Esta opción no funciona. ¿Trineos? Una buena idea en teoría, pero el Everest no es una ladera suave con nieve blanda por la que se pueda deslizar. Son secciones de roca con bordes afilados, paredes de hielo con una inclinación de 60 a 70 grados, enormes grietas en el glaciar de varios metros de ancho que se cruzan por inestables escaleras de aluminio unidas con cuerdas. En estas grietas caen constantemente alpinistas. Se hunden, resbalan, desaparecen en la oscuridad. Así que los trineos tampoco son una opción muy realista, aunque los sherpas los utilizan en tramos relativamente llanos durante los raros descensos de cuerpos. Arrastrarlo uno mismo es realmente el único método que funciona de alguna manera. Un gran equipo sube hasta el cuerpo y las personas lo bajan por turnos, literalmente unos pocos metros cada vez. Una persona tira, dos aseguran, el resto descansa. Luego cambian, y así metro a metro, hora tras hora. Pero esta operación cuesta más de $100.000, e incluso por ese dinero será muy difícil encontrar voluntarios, porque todos los alpinistas, incluidos los sherpas más experimentados, entienden que es, con alta probabilidad, un billete de ida. Durante el descenso de un cuerpo pueden morir varios rescatistas a la vez. La cuerda se puede romper, alguien puede resbalar, puede empezar una avalancha. A 8.000 metros es difícil levantar una hoja de papel que ha caído en la nieve. Los dedos no obedecen. Es difícil dar un paso. Cada paso es como el último. Los pulmones arden. Es difícil respirar. Hay un 30% menos de aire que a nivel del mar. Es un esfuerzo físico increíble. Y el cuerpo de una persona con todo su equipo pesa entre 100 y 150 kilogramos. Chaqueta de plumas, botas, botellas de oxígeno, ropa helada. Hay que bajarlo varios kilómetros por un terreno extremadamente complejo. Les recuerdo, allí incluso respirar es difícil. Además, los cuerpos, si llevan mucho tiempo allí, se congelan en el hielo, se adhieren a la ladera. Paljor yació allí más de 20 años. El hielo se fusionó con su ropa, con su piel. Desprenderlo de la roca es prácticamente imposible. Hay que golpearlo durante horas con un piolet, literalmente arrancándolo. Y a esa altitud, cada golpe de piolet consume una enorme cantidad de energía. Por eso, una cantidad tan grande de cadáveres permanece en el Everest y otros 8.000. Bajarlos es increíblemente difícil, casi imposible. El hermano del alpinista fallecido, Paljor, llamado Tindin, recuerda el momento en que vio por primera vez las fotos de botas verdes en Internet. Fue por casualidad. Buscaba información sobre su hermano, quería saber algo. Descubrí que lo llamaban botas verdes o algo así. Me sentí muy disgustado y no quería que mi familia se enterara. Mi madre no lo habría soportado. Sinceramente, me resulta muy difícil incluso mirar esas fotos. Veo esas botas y me doy cuenta de que fue él quien las eligió en la tienda, se las probó, se alegró con la compra. Y ahora es por ellas por lo que lo identifican. Me siento impotente. Pero, ¿no hubo ningún intento de hacer algo? Sí los hubo. Existe la historia de la trágica ascensión de Frances Arsentiev y su marido en 1998. La encontraron en la ladera. Todavía respiraba. Todavía hablaba. «No me abandonen», susurraba. Pero no tenían fuerzas para bajarla. Ellos mismos apenas se mantenían en pie. Este encuentro les impactó tanto que juraron volver
y bajar su cuerpo. Pero eso llevó tiempo. Al cuerpo de Frances lo apodaron la Bella Durmiente. También yacía junto al sendero, y los alpinistas pasaron a su lado durante años. Solo 9 años después, en 2007, Ian Woodall regresó al Everest para intentar hacer algo. Esa era su tarea principal. No tenían la intención de subir a la cumbre, solo bajar el cuerpo, solo cumplir una promesa. Finalmente, Woodall, en compañía de un Sherpa, llegó al lugar donde yacía Frances Arsenyev. Pero vieron un ventisquero de 5 metros, acumulado por una nevada reciente. Tuvieron que cavar durante varias horas con una pala y con las manos, y luego otras tantas horas para sacar el cuerpo del hielo con un piolet, golpe tras golpe. Las manos temblaban de fatiga. La respiración se entrecortaba. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, comenta Ian. Mucho más difícil que conquistar la cumbre. A la cumbre vas con adrenalina, con un sueño, pero esto era simplemente un trabajo duro y terrible. Te das cuenta de que estás desenterrando a una persona, pero todo lo que lograron fue cubrir el cuerpo de Frances con una bandera estadounidense e intentar empujarlo a una grieta donde supuestamente había caído su marido. Solo cayó unos metros y se quedó atascada. El cuerpo de la mujer todavía es visible desde el sendero. Sin embargo, ahora al menos los alpinistas que van a la cumbre no tienen que pasar por encima de él. Eso ya es algo. Tras leer en internet sobre los esfuerzos de Ian Woodall, el hermano de Botas Verdes, Tindin, se puso en contacto con él por correo electrónico. Le escribió una larga carta sobre su hermano, su familia y lo difícil que era saber que su cuerpo yacía allí. Pero Woodall ya había gastado todos sus ahorros en la operación con Frances, y el indio no tenía los $70,000 extra que hacían falta. ¿De dónde sacarlos? ¿En una aldea donde la gente vive con $1 al día? Sin embargo, Ian Woodall descubrió algo sobre las circunstancias de aquella expedición a través de sus contactos en la comunidad alpinista. Me parece extraño que la Policía de Fronteras Indias subiera al Everest con un gran grupo en 2019, pasara junto al cuerpo de Paljor, pero luego simplemente se reunieran y se fueran a casa, dejándolo allí. Es más, posteriormente llevaron a cabo otras expediciones exitosas, pero ni siquiera entonces intentaron bajarlo. Es su hombre, su soldado. En respuesta a esto, la Policía de Fronteras India declara oficialmente que lo más probable es que no sea Paljor, por lo que no tienen intención de bajarlo. No hay pruebas, dicen, no hay identificación. Sin embargo, siendo sinceros, ellos lo saben. El líder de la expedición, Mohinder Singh, describió en detalle todo lo que sucedió en la montaña ese día, y sabe exactamente dónde encontró su último refugio Paljor, más conocido como Botas Verdes. En su informe se indican las coordenadas, la descripción del lugar, los detalles. Todo está documentado. Con el tiempo, los familiares comenzaron a perder toda esperanza. Se resignaron. La madre dejó de llorar, ya no le quedaban lágrimas. Pero esta historia tuvo un final inesperado. En 2014, el cuerpo de Paljor, o Botas Verdes como prefieran, desaparece de su cueva. El alpinista Noel Hanna lo descubrió en mayo de 2014, mientras ascendía al Everest por la ruta norte. Se había preparado de antemano para el encuentro con Botas Verdes. Había leído sobre él, visto fotos, sabía dónde yacía. Y con sorpresa, notó que la cueva de Botas Verdes estaba vacía. Completamente vacía, solo huellas en la nieve, algunos trozos de tela. Además, muchos de los cuerpos en la ladera norte, en el tramo que a veces se llama la cresta del arco iris, debido a los monos de plumas de colores vivos de los alpinistas fallecidos, también habían desaparecido, como si alguien hubiera pasado y los hubiera retirado. El alpinista calculó:
Antes, de camino a la cumbre, se podían ver hasta 10 cuerpos, pero en 2014 solo contó 2 o 3. Estaba un 95% seguro de que Paljor había sido movido o cubierto con piedras, dice Noel. Pero, ¿por quién? ¿Y por qué? Al mismo tiempo, era absolutamente incomprensible quién lo había hecho. Nepal, que a menudo organiza el descenso de cuerpos por dinero, no sabía nada al respecto. Tampoco lo sabían los familiares de los fallecidos. Nadie había encargado la operación. Nadie había pagado. El alpinista Noel Hanna supuso que podría haber sido una expedición china que accedió por la cara norte de la montaña. Los chinos tenían los recursos y la motivación para limpiar la ruta antes de una ascensión importante, o simplemente por respeto a los fallecidos. Esto fue 5 semanas antes de mi ascenso. Durante una cena de gala con una delegación china en Katmandú, sugerí a los funcionarios que movieran los cuerpos. Dije que era lo correcto, que era necesario. Aparentemente, nadie antes se lo había señalado directamente a un responsable del gobierno chino. Escucharon atentamente, asintieron, no prometieron nada. Sin embargo, China nunca dio una confirmación oficial, ni un comunicado de prensa, ni una declaración, ni una mención en los medios. Es un enfoque muy chino, dice Noel, que trabaja a menudo con equipos chinos y conoce su mentalidad. No cuentan lo que hacen y no quieren publicidad. Lo hicieron y se callaron. Sin gloria, sin premios, solo trabajo. Tras esta noticia, los familiares de Paljor contaron a los periodistas que sintieron un enorme alivio. La madre sonrió por primera vez en años. Quizás ahora por fin descansa, dijo. Solo queda esperar que Botas Verdes realmente haya encontrado la paz tan anhelada, que ya no yace en el sendero por donde pisan pies ajenos, que la montaña lo haya aceptado, no como un punto de referencia, no como una advertencia, sino simplemente como un hombre que quiso cambiar su vida, y pagó por ello con todo lo que tenía.